Eliminar el copago podría reducir en un 17% la segregación en los colegios. Esta es una de las conclusiones de un estudio realizado en el Centro de Políticas y Prácticas de la Educación de Universidad Católica. Vamos a conocer detalles de este estudio. Nos encontramos con uno de los integrantes de esta investigación, el economista Ricardo Paredes. Gracias por su tiempo esta tarde aquí en CNN Chile. ¿Cómo está? Gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, hablemos en términos generales del objetivo de este estudio que ustedes deciden llevar adelante. Claro, aquí el problema de política pública, que es generar una educación mejor, reducir la segregación, etcétera. Desgraciadamente nosotros no tenemos evidencia que nos permita decir, por ejemplo, en Chile antes no había copago, ahora hay, ¿qué pasó? ¿Cuál va a ser el efecto del copago? ¿O qué pasaría si la ciudad fuera más integrada? No tenemos esa evidencia y entonces lo que tenemos que hacer es ir por estudios alternativos de simulación, tratar de entender lo que hace la gente, cómo decide la gente, los padres, los colegios de los niños. Y eso es lo primero que hicimos. ¿Y cómo decide la gente? Sí, este es un trabajo realizado con Felipe Arteaga y Valentina Paredes y con ellos, digamos, estudiamos a partir de donde vive la gente, donde viven los niños y sus familias, y donde se ubican los colegios, cuánto se desplazan los niños de la casa al colegio, cuánto pagan, cómo deciden. En el fondo de un estudio muy sofisticado en términos de requerimientos de datos, de medir distancias, de ver desplazamiento, de cuantificar pagos de colegio. ¿Y qué elementos considera la gente fuertemente? Y todas las clases sociales, digamos, los deciles de ingreso, consideran la calidad del colegio definitivamente. Un colegio de mejor resultado educativo medido por el CIMSE. ¿Y en todos los deciles se busca el ranking? En todos los deciles se busca, pero con distinta fuerza. Las familias más ricas, digámoslo así, de los deciles más altos, ponderan más fuertemente el aprendizaje, el CIMSE, que las familias más pobres, pero también lo consideran. Las familias más ricas son menos sensibles a la distancia, las familias más pobres son más sensibles a la distancia. Las familias más pobres son muy sensibles al pago que cobra el colegio, es natural que uno esperaba eso. Pero hay otros elementos también que surgen del estudio y que son, creo yo, muy relevantes para la política pública y que no están muy considerados en el discurso típicamente. Las familias más pobres significativamente prefieren colegios con educación técnica profesional y las familias más ricas científico-humanista. Entonces, ahí tenemos un elemento que aparece estar fuertemente detrás de la segregación que uno ve, niños más pobres juntos, niños más ricos juntos, que tiene que ver con el currículum escolar y tal vez donde nosotros como analistas y el ministerio como ministerio, dedicándole poco discurso o poco análisis a qué pasa con la educación técnico-profesional. Llevemos este análisis a lo que sí está en la discusión pública y ahora está en discusión a esta hora precisamente en el Parlamento, el proyecto que ha presentado el Ejecutivo para avanzar en la reforma de la educación, y uno de ellos es eliminar de forma gradual el copago. Si eliminamos el copago dentro de los estudios que ustedes realizaron, ¿cuánto se acaba con la segregación? Bueno, ese es un punto que queríamos mirar precisamente, y la verdad es que el copago reduce, dependiendo cómo midamos la segregación, ¿verdad? Pero en promedio en orden del 17% la segregación. A ver, para tener una idea. ¿En eso lo baja? Sí, en eso lo baja. Para que tengan una idea, la segregación medida con un índice en particular, el Duncan, es del orden de 45%. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tendríamos, si quisiéramos tener todo Chile, todos los colegios de Santiago perfectamente integrados, deberíamos mover al 45% de los alumnos. Bueno, la reducción es de 45 a 38, eso es un 17%. Entonces tendríamos que mover un 38%. Ahora, si a uno le dicen, bueno, eso es mucho, eso es suficiente, eso es poco, depende del analista, ¿no? A mí me parece, y esta es una cosa que discutimos en el seno de nuestro grupo de trabajo. Pero son tres, por lo tanto me imagino que hay una mayoría. No, digamos, tenemos diferencias, pero a mi juicio al menos, digamos, tenemos que decir, sí, contribuye la eliminación del copago a la segregación, pero no
crea que va a ser una reducción absolutamente significante y que va a terminarla. Desde luego no. De hecho, otro factor que nadie está, y espero que nadie evalúe terminarlo, que es el currículum diferenciado, explica más del doble de la segregación. Entonces, uno dice, bueno, yo puedo reducir el copago, ok, me va a contribuir unos buenos puntos, 7, 8 puntos, ¿no? Y está bien. Pero no cifremos todas las esperanzas ahí, porque o si no nos vamos a quedar frustrados. Esa es mi visión, digamos, que puede estar matizada por otra opinión. Y desde su punto de vista, y también desde un punto de vista que conoce un poco más la realidad, porque también trabajó en este estudio, ¿cuál es el mayor factor segregador? ¿Es el copago o es la suma de todo? No, el mayor factor segregador individualmente identificado es el currículum. El currículum, la diferencia entre currículum científico humanista y técnico profesional. Y yo creo que es bueno que la gente, porque este es un experimento que yo hago a veces, un experimento social, ¿no? De preguntarle a mis amigos qué porcentaje de los chilenos, de los niños chilenos, tercero y cuarto medio, va a la técnico profesional. Y la verdad es que me dicen 10%, 15%, es gente de élite, educada, que no conoce gente que va a la educación técnico profesional. La verdad es que va casi la mitad de los niños a la técnico profesional. Es una realidad en cierta forma invisible para la élite intelectual, incluso para la élite que hace políticas públicas, y yo creo que ahí hay una advertencia que sale de este trabajo, y que otra gente, por cierto, la ha estado planteando, pero que en cierta forma no está en la discusión del día a día, que yo creo que el Ministerio debe tomar en cuenta. Claro, usted habla entonces que es el currículo, es decir, ¿cierto? Aquellos sectores que prefieren una educación técnico-profesional para poder contar con una herramienta a la hora de salir ¿cierto? Al mercado laboral. En otros sectores eso no es tema, porque finalmente sus hijos de todas maneras van a ir a la universidad, ya sea por las distintas vías y las distintas opciones que ofrece el mercado de universidades. ¿Eso es así? Exactamente, eso es, y está muy segmentada la conversación en nuestra sociedad. Claro, porque pareciera que desde estos sectores tenemos que también tejer estos links. ¿Y cómo tejer estos links si es que no tenemos espacios para la conversación? Porque los apoderados no se encuentran en los establecimientos educacionales y los propios niños tampoco se encuentran. ¿Qué pasa también? Hay un paso ahí, pues. Exactamente. Ahora también encontramos en este estudio y evaluamos la segregación residencial. Efectivamente hay una fuerte segregación residencial en Santiago, la observamos, pero fundamentalmente está dada por el decil más alto. El resto de la ciudad, si uno excluye el decil más alto, y nada raro que excluya el 5% más alto, la ciudad es relativamente integrada regionalmente. Es curioso, son cosas que uno no esperaba, pero los datos muestran. Y entonces, si uno sacara la segregación residencial, o si quiere, tuviéramos una política, por ejemplo, de bus, que en Estados Unidos se llama busing, que es mover en buses y trasladar de una zona a otra. Bueno, eso reduciría la segregación escolar también, pero poco, en menos que el copago, en el orden de 10%. Entonces, este estudio, creo yo, que cuantifica, dice, mire, por aquí hay una avenida importante, por aquí no hay una avenida importante, y por aquí tiene sentido hacer, pero no se entusiasme tanto. Bien, pues muchas gracias por compartir parte de este estudio. Las radiografías son siempre importantes para conocer, ¿cierto?, cómo opera nuestra sociedad. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias.